Muchas gracias, Kitín, y bueno, gracias a todos por estar aquí y por llevarnos escuchando toda esta mañana, que la verdad es que me han dejado el terreno fenomenalmente sembrado para la ponencia que quiero compartir con vosotros. Siempre me gusta que me desafíen, ¿vale? Y la ponencia de hoy era un desafío. Había que hablar de cómo íbamos a evolucionar en la inteligencia artificial, ¿vale? Pero había que hablarlo, como ha dicho Kikín, desde un punto de vista muy pragmático. ¿Para qué nos sirve? Y aquí voy a pedir vuestra colaboración. Porque yo pertenezco a una compañía que es tecnológica, pero las ideas de cómo la tecnología es útil, y en el panel anterior Alfred y sus compañeros lo han dejado claramente explícito en el ambiente. Si la tecnología es útil es porque somos capaces de co-crear conjuntamente para saber cómo aplicamos la tecnología. Mi charla hoy tiene que ver con la evolución de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de evolución, y me ha gustado la anécdota que ha contado Kitín esta mañana, siempre nos ponemos como en un espacio del tiempo, ¿vale? Llevamos años trabajando en inteligencia artificial, llevamos años usando inteligencia artificial. A lo mejor vosotros no sois conscientes, pero ¿cuántos de vosotros estáis usando la localización de los móviles para situaros en las diferentes ciudades? ¿Os acordáis cuando hablábamos del tontón? ¿Sí? Ahora tenemos esas capacidades dentro de nuestros móviles y en esos móviles tenemos una serie de agentes, de algoritmos que están trabajando con conceptos de inteligencia artificial y que nos están llevando y nos van dirigiendo. También somos capaces de hacer una selección de fotografías, nos lo ha enseñado Alfred esta mañana, ¿vale? Esto es a lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial en ese espacio de nicho, donde se están creando los primeros señales del valor que puede dar la inteligencia artificial. Por otro lado, está todo ese mundo de la ciencia ficción que no sabemos si nos pasará en el 2050, pero que lo que estamos viendo o lo que vislumbramos o lo que visualizamos o lo que contamos en todas nuestras historias de la ciencia ficción alrededor de la inteligencia artificial es que vamos a tener sistemas que todo lo van a ver y que todo lo van a saber. Aquí me ha gustado la anécdota, como os decía antes, de Kikín, porque decía aquello de alguien vendrá en el 2050 que nos dirá, ¿os acordáis? Ya os lo dije. ¿Vale? Pero yo creo que no hay que tener miedo, porque si repasamos nuestra historia, yo siempre que hablamos de este punto me gusta irme atrás en la historia. En algún momento de la historia se inventó un libro y seguro que hubo gente que en aquel momento, cuando alguien fue capaz de trasladar el conocimiento de las personas, y hoy estamos en un evento de conocimiento, trasladar el conocimiento de las personas al libro, dijeron aquello de ¿y a dónde vamos a ir a parar? Cuando Gutenberg inventó la imprenta, fue la primera democratización del conocimiento. Fue la primera vez, fue el inicio de cómo éramos capaces de compartir, de crear una tecnología que nos permitía compartir el conocimiento. El siguiente gran salto, y fijaros la cantidad de siglos que pasaron, pero el siguiente gran salto en esa democratización del conocimiento fue Internet. Si ahora somos lo que somos como sociedad, es gracias a ese compartimiento de conocimiento. Y por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo al futuro. La inteligencia artificial, actualmente, donde estamos ahora mismo, y fijaros que si nos ponemos en ese eje del tiempo, ¿vale? Estamos hablando que estamos más allá del 2015, pero estamos iniciando una nueva etapa. Y es una etapa que también lo han comentado anteriormente, es una etapa donde donde lo que estamos haciendo es no poner tanto foco como el anterior en las áreas del Big Data, sino a utilizar esa gran cantidad de datos, pero de una manera mucho más amplia. Es decir, no solamente
necesito muchos datos para entrenar a mis sistemas, sino necesito que esos datos, verlos trabajar en diferentes dimensiones para ser capaces de modelizar muchas más realidades que tienen que ver con algo que Alfred también ha mencionado esta mañana, que tienen que ver con los procesos, con los flujos de trabajo que tenemos en las diferentes compañías. Y además necesitamos enfocarnos a que la intervención de las personas que actualmente necesita mucha dedicación para el entrenamiento, la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial de nicho necesita mucho entrenamiento y mucha dedicación de las personas para la curación de la información, ¿vale? Podamos hacerlo de forma mucho más automática. Es donde estamos ahora mismo. Para nosotros, la inteligencia artificial va a estar imbuida, y ya con lo que os he ido diciendo, ya creo que puedo sustentar esta afirmación. La inteligencia artificial va a estar imbuida en todas las industrias, en todas las disciplinas, y desde las áreas de finanzas a las áreas de salud, siempre con una visión de cómo somos capaces de aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades. Pero con esa visión, o si queréis, con ese foco de cómo somos capaces de integrar esa inteligencia dentro del conocimiento, generando el conocimiento y en un proceso de aprendizaje adaptativo. ¿Veremos cómo un sistema nos ayudará a adaptar la evolución de nuestro negocio? Yo creo que sí. En nuestra organización tenemos un departamento que es IBM Research, que se mueve fundamentalmente por imperativos estratégicos. Cuando hablamos de inteligencia, y hay 4 imperativos estratégicos, 2 de ellos tienen que ver con la inteligencia artificial. Fundamentalmente, nos vamos a fijar en estos 2 esquinas. En la parte de arriba tenéis todos los esfuerzos que se hacen para hacer crecer lo que es el cuerpo del conocimiento, de la algoritmia base, de los elementos base que forman parte de la inteligencia artificial. Y en la esquina contraria, en la diagonal contraria, tenéis todo cómo vamos yendo y vamos aplicando ese corazón que vamos creando, esos elementos base que se van creando, esos elementos disruptivos que son los componentes, los ladrillos básicos del futuro de la inteligencia artificial, cómo lo vamos aplicando a las diferentes áreas de negocio. Hoy solo voy a tratar una, dado que estamos en un foro de agricultura, pues solo voy a enfocarme a la parte de agricultura, pero lo que vais a ver en agricultura lo podéis seguir viendo en diferentes áreas. Como os decía, lo que este equipo busca es crear las tecnologías de inteligencia artificial que van a sustentar esa evolución que no sabemos muy bien dónde va a estar, ¿vale? Pero que sí sabemos que va a ocurrir. Y en esa evolución lo que nosotros vemos fundamentalmente es cómo estos elementos de inteligencia artificial son capaces de ir acercándose al nivel de la persona. Pero para que esto sea real, la inteligencia artificial debe ser capaz de acometer tareas muy complejas para que realmente sean tareas al nivel de lo que somos capaces de ejecutar las personas. Y para que acometer esas tareas hay que impulsar los avances en la detección, en la comprensión y en la acción por parte de los sistemas. Y cuando hablamos de un sistema no quiero que perdáis de vuestra cabeza que un sistema es un hardware, es un software, que puede estar programado por un programa, que puede estar dirigido por un programa, o, como la inteligencia artificial, puede estar dirigido por los datos. Y lo que vamos a ir viendo es cómo somos capaces de evolucionar estos sistemas para que además en ese entendimiento o acercamiento, perdonar más que entendimiento, ese acercamiento a las capacidades que tenemos las personas, incluyamos elementos que forman parte, que son intrínsecos a nuestro comportamiento, que es cómo somos
capaces de comprender el contexto humano, las emociones, la empatía e incluso el humor. Todos os habéis reído con Kikín, ¿vale? A lo mejor, en un futuro, nos podemos reír con un sistema que colabore con nosotros. Este esfuerzo de crear esa tecnología que nos permitirá llegar a este punto, está dividido como en 3 grandes áreas. Es el esfuerzo de cómo entendemos las señales, cómo comprendemos el lenguaje natural. Las personas estamos acostumbrados, cuando yo os estoy mirando, vosotros me estáis mirando y estáis fundamentalmente atendiendo a 2 señales, o a 3, perdonadme. Estáis oyéndome. Al oírme, estáis recibiendo el sonido, lo estáis traduciendo a una serie de conceptos que vuestra mente está entendiendo, ¿vale? Pero además me estáis viendo moverme todo el rato. Por lo tanto, estáis viendo cómo mi cuerpo os está mandando una serie de señales en las cuales estoy reflejando, ¿vale?, la intensidad de las palabras y la forma que os estoy dando. Y además, estáis leyendo de todo ello algo muy importante, y es la emoción que yo estoy utilizando para transmitiros el conocimiento. Todo esto queremos que lo hagan los sistemas. Y por lo tanto, necesitamos que los sistemas avancen desde el punto de vista de la comprensión textual, ¿vale?, pero también desde el punto de vista de la visión, de ser capaz de analizar lo que son las imágenes, ¿vale? Esto es una de las áreas fundamentales y luego vamos a ver algunos ejemplos que os he traído vídeos por aquello de que no se nos vaya el gas de la cerveza, ¿vale? Y que veáis cosas más concretas. Aparte de esto, de cómo es capaz el sistema de entender las señales, también tenemos que avanzar en las áreas del aprendizaje y el razonamiento. Desde un aprendizaje automático, donde, como os decía antes, ahora mismo estamos utilizando el concepto de Big Data, el concepto de tener grandes datos, que esta ha sido una de las cosas que ha empujado todo el desarrollo de la inteligencia artificial, tener muchos datos que me permitan hacer el entrenamiento del sistema, a ser capaces de utilizar un número menor de datos con menor intervención por parte de las personas, de tal manera que el razonamiento del sistema sea un razonamiento autoejecutado, ¿vale? Que la intervención de las personas en esa capacidad de analizar la información y en esa capacidad de llegar a opciones para mostrárnosla para las tomas de decisiones, podamos utilizar, más allá de los datos, patrones y casos ejecutados que sirvan de información para casos subsiguientes. Son cosas que en las áreas de inteligencia artificial tienen que ver con la identificación de similitudes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, que es muy importante, es la parte de la interacción. Ya nos hemos acostumbrado, esta mañana alguien me preguntaba por el Siri, ¿vale? Que si ya, me parece que ha sido Alfred, que si yo ya hablaba con Siri. Pues dedicándome a los temas de innovación, pues yo es que hablar con Siri no me aporta nada, por ahora, ¿vale? Pero lo cierto es que ya nos hemos acostumbrado a tener sistemas en los cuales yo le hago preguntas y el sistema me responde. Luego, ¿cuál es el siguiente nivel al que queremos ir? No solamente queremos ir a la iteración normal. Habéis estado todos tomando café, ¿vale? Y habéis tenido una iteración que no han sido preguntas y respuestas. Ha sido conversaciones en las cuales la comunicación era absolutamente bidireccional, ¿vale? Y además no planificada. ¿De acuerdo? Este es el tipo de interacción al cual queremos ir. En este tipo de interacciones, y voy a empezar por aquí poniéndoos los vídeos, en este tipo de interacciones, y cuando hablamos de la parte textual, que forma parte de la señal, y que además es el que mueve el conocimiento para que podamos iterar, ¿vale? Hemos ido avanzando a lo largo de los años
de esta manera, ¿vale? Al principio teníamos sistemas de inteligencia artificial, por cierto, los tenéis desde hace más de 15 años, que han sido capaces de clasificar textos, ¿vale? La tecnología que hay por debajo es una tecnología en la cual utiliza la semántica como elemento fundamental para la clasificación de esos textos. Luego hemos pasado por el concepto del chatbot, el concepto del asistente virtual. Un concepto que puede ser muy simple como el concepto de Siri o un concepto todavía más simple, por ejemplo, el que nos contesta en nuestro coche cuando le estamos dando una orden, ¿vale? O a llegar a conceptos mucho más complejos donde lo que tenemos es preguntas muy abiertas que nos llevan al siguiente nivel. ¿Cómo somos capaces de contestar a esas preguntas abiertas? Actualmente lo que estamos haciendo es unir ese concepto de conversación de pregunta y respuesta simple, corta, ¿vale? Y muy ejecutada a través de mapeo de pregunta con respuesta, a poder ampliar esas respuestas a través del descubrimiento de conocimiento, que es lo que, como decía Jesús esta mañana, conseguimos demostrar en el año 2011 con la máquina del Jeopardy, ¿vale? Pero si quiero ir a esa iteración, hay que dar un paso más. Y el paso que nosotros estamos dando se llama el Project Debate, ¿vale? Poneros en el escenario de un debate, ¿vale? En el debate, ¿por qué Project Debate y no una mesa de boda, una conversación de una mesa de boda? ¿Vale? Porque en un debate están muy marcados los pasos de una conversación, ¿vale? El Project Debate es un proyecto que arrancó IBM en el año 2012 y aquí me gustaría que os pusieseis esa visión del tiempo, ¿vale? Y de cómo desde el punto de vista de investigación las cosas van moviéndose en el tiempo poco a poco, pero con un objetivo. En el año 2012, IBM, después de haber pasado aquel desafío que supuso Watson, se pusieron el siguiente desafío. Esto es un no parar, ¿eh? Y ese desafío era cómo metíamos a un sistema, cómo integrábamos a un sistema dentro de una conversación. Y lo primero que pensaron fue integrarlo en ese concepto de debate. Actualmente afrontamos un mundo donde tenemos muchísima información, donde toda esa información, además, hay mucha de ella que no sabemos cuál es la realidad asociada a esa información. Y además, toda esa información nos está haciendo... Este verano he leído un libro, al cual os lo recomiendo a todos, que el título es de Nicholas Carr. Nicholas Carr es un investigador de la Harvard School, ¿sí? Harvard Business School, y que habla el título del libro es una pregunta: ¿qué hace Internet con nuestras mentes? Y se da él mismo una respuesta que es superficiales. Estamos en un mundo, estamos viviendo y lo estamos afrontando todos, donde esta capacidad de información, que no sé muy bien cuál es real y cuál no es real, ¿vale? Y la rapidez con la que nos estamos moviendo hace que tomemos decisiones superficiales y hace que nuestra mente trabaje de forma superficial. El Project Debate afronta este problema. ¿Cómo somos capaces de imbuir a un sistema que es capaz de tener una visión global de una información ya preparada y curada, ¿vale? Para que en el marco de la discusión sobre un tema sea capaz de aportarme aquella información que es relevante y además incluso que me dé la información de los pros y contras sobre un tema determinado. Y cómo somos capaces de sentarle en la mesa con una serie, en las mesas de tomas de decisiones, por ejemplo, con ejecutivos. Vamos a ver, lo que os he puesto en el centro es solo para que veáis ese concepto de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial actualmente, que no estamos hablando solo de utilizar una técnica, sino que para llegar a proyectos de este tipo necesitas integrar
diferentes técnicas de algoritmia de inteligencia artificial, pero además necesitas integrar diferentes metodologías de cómo voy a tratar a los datos y cómo voy a poner un sistema de este tipo en funcionamiento, asociándolo a algo que también ha hablado Alfred, que es la gestión del cambio. Quiero que os fijéis en el vídeo. El vídeo es muy corto y me tenéis que disculpar porque está en inglés y no he sido capaz de bajármelo de YouTube y tal. Esto prometo que para la siguiente me lo bajo con los subtítulos en castellano. Pero quiero que os fijéis en el vídeo, despacito, en cuando habla el sistema, cómo va el flujo de la conversación, de cómo va ejecutando, ¿vale?, la lectura, la exposición, más que la lectura, la exposición de las diferentes argumentaciones. Hay el debate se ejecuta entre dos personas, solo se saca un tiempo concreto, ¿vale? Están en lo que es la argumentación, ¿vale?, en el tiempo de la argumentación. Y bueno, y de nuevo, os invito a pensar en qué escenario pondríais vosotros esta tecnología. A ver. The way for the first altered animals to eventually reach supermarket shelves. The FDA believes that genetically engineered plants are generally safe to consume. Moving on to medicine, genetic manipulation works efficiently in rabbits, a technique that could lead to effective new ways to produce medicines for genetic diseases. Scientists and policymakers came to a consensus that genetic engineering is a legitimate tool for developing better medicines. Surveys reveal that 78% would support release of GM mosquitoes in the US. Technology is very enticing, but new and fast development while it might be very exciting, can also be extremely dangerous. Not you, obviously. Fijaros, habéis visto que, bueno, habéis identificado quién era Watson, ¿no? Sí, estaba claro. Vale. Fijaros que había unas bolitas que se movían. ¿Os habéis dado cuenta cuando se movían las bolitas? Se movían en base al tono emocional de la debatista. ¿Vale? Y de hecho, si seguís el vídeo, yo os invito a que lo veáis en YouTube, si seguís el vídeo veréis que luego cuando la debatista termina, ella le contesta, Watson le contesta y le contesta haciendo referencia justamente a ese tono emocional con el cual la debatista está hablando. Están hablando de si la utilización de técnicas de análisis, de intervención genómica, no lo diré bien, de intervención en el área del ADN y de la genómica de los alimentos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vale? Entonces, pero fijaos, ¿os habéis dado cuenta del flujo, de cómo organiza la información? Pues este es uno de los ejemplos, pero no solamente nos quedamos en la parte textual, también hay que poner mucho esfuerzo en lo que es la parte visual, como os decía antes. Desde el punto de vista de la parte visual, uno de los elementos, por ejemplo, que podemos utilizar es utilizar técnicas de inteligencia artificial, modelizaciones entrenados con miles de imágenes de elementos de la piel, en donde yo puedo identificar si una zona de tu piel o un elemento extraño dentro de una zona de tu piel puede ser un síntoma o no puede ser, puede ser una señal o no puede ser una señal de un posible cáncer de piel. ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues evidentemente es un apoyo genial para todos aquellos médicos que viven en zonas rurales y que no necesitan trasladarse, sino que con una simple imagen podrían hacer un diagnóstico simple. Un diagnóstico simple que es todo aquello que no es. Y solamente hacer que las personas se trasladen cuando algo podría ser o podría tener visos de poder ser un posible cáncer. Luego, eso es el reconocimiento de imagen.
Otros reconocimientos de imágenes tienen que ver con la movilidad. Yo os contaba antes que vosotros me estáis viendo cómo me muevo, ¿vale? El ejemplo que vamos a ver es un reconocimiento de movimientos. Está ejecutado por un chip, que es ese que tenéis ahí, que se llama True North. Es un chip que entra en el tamaño de una cámara. Es un chip que está diseñado inspirado en lo que es el funcionamiento del cerebro. Tiene 1 millón de neuronas y en ese tamaño hay 1 millón de neuronas y hay 256 millones de sinapsis entre conexión. Es un chip además que consume 73 milivatios. Por eso el objetivo fundamental es cómo ejecuto en ese chip algoritmos de inteligencia artificial que van a permitirme el reconocimiento del movimiento. Y ahora pensar que tenéis un chip de esos dentro de vuestra cámara móvil o dentro de vuestro móvil, ¿vale? Y el último ejemplo que vamos a ver asociado a este de reconocimiento de imágenes tiene que ver con cómo a la vez que estoy leyendo las imágenes, en este caso que es del máster de golf, ¿vale? Cómo leyendo todas esas imágenes soy capaz de ir extrayendo en tiempo real las estadísticas de todo lo que está pasando con el jugador de golf, que en este caso es Sergio García. Se nota que no soy jugadora de golf, ¿verdad? Pero bueno, está bien tener ahí, ¿no? El otro día oí en la radio de aquel, dice, sí, soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues ahí. Pues con Sergio García, como el sistema de forma automática, ¿os acordáis que lo he dicho antes? Va identificando los diferentes movimientos, analizando tomando las estadísticas y además otra cosa muy importante y es cómo va reconociendo en las caras y en las imágenes, cómo va anotando de forma automática diferentes elementos emotivos y de movimiento de esas imágenes para crear una experiencia única de cara al usuario y mostrarte a ti mismo y mostrarte a ti que eres Elisa Martín, que no te gusta el golf, pero que te encanta ver a Sergio García diciendo olé que he ganado, ¿vale? Venga, vamos a ver los dos vídeos. El primero tiene que ver con el movimiento. Vale, ¿y ahora os lo imagináis funcionando en vuestro móvil? ¿Os imagináis las reuniones virtuales estas que tenemos por teléfono? ¿Qué es lo que echáis de menos en una reunión por teléfono? La parte física de la cara de las personas, ¿vale? Pues ahora empezar a imaginar cómo esto se puede utilizar para ese tipo de cosas. Every April, the tournament is a source of drama, beauty, and inspiration. It's also a surprisingly rich source of data. Scores and statistics emanate from the course in real time, putting the action into context and telling important parts of the story. The Masters has always prioritized capturing that information and delivering it to fans in compelling ways, pioneering some of the most innovative digital platforms in the game. There's the unforgettable calls by the announcers. Once and for all for Sergio. These are Masters moments. The shots that come to define the tournament from year to year, that give golf fans goosebumps. They may not look like data, but IBM Watson sees it differently. For the first time ever, we've trained an artificial intelligence to understand what makes a Masters moment. It's called My Moments. Actualmente esto lo estamos utilizando y se están haciendo pruebas en real, ¿vale?
con diferentes deportes, en donde a los fans del deporte, a los aficionados, se les están clasificando de forma automática, y si queréis ir a las experiencias de Wimbledon del 2018, podéis ver cómo esos momentos de la competición han sido adaptados para cada uno de nosotros en base a nuestras preferencias, ¿vale? Y vamos a dar otro saltito, porque no solamente estamos utilizando la inteligencia artificial para ir creando nuevos tipos de experiencias en esos flujos de trabajo que tenemos, en la selección de las imágenes en un programa de televisión, en el reconocimiento físico cuando estoy hablando con una persona, etcétera, etcétera, sino que también somos capaces de crear. Pero no porque el sistema cree, sino porque el sistema nos ayude a una creación mucho más inspirada. Fijaros que uno de los elementos fundamentales en el proceso de creación, y podemos crear desde lo que es la moda hasta la creación en investigación en sistemas de información, es todo lo que uno se tiene que informar, ¿vale? Todo aquello que tú utilizas como referencia, como elemento base de tu creación. Y es ahí donde los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Vamos a hacer un juego, y así os tengo un poquito despiertos, ¿vale? Vamos a ver 2 vídeos. Y no voy a decir más, porque es que si no se me va a escapar, porque esto ya me ha pasado en otro sitio, ¿vale? Vamos a ver 2 vídeos. Los 2 vídeos son 2 trailers diferentes para una misma película, que es la película de Morgan. ¿Alguien ha visto la película de Morgan? Bueno, la película de Morgan es nadie. Yo tampoco, porque es una película de suspense, de estas de miedo, y esto no. Yo, amor y odio, es lo único que veo en el cine. Pero este era de suspense, ¿vale? Entonces, vamos a ver los 2 vídeos y luego os hago la pregunta. Its first birthday. It exceeded our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. You have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay? Don't what? Don't you go down there, Skip! Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Vale, vamos por el segundo. Within a month, walking and talking. Within 6 months, it exceeded our wildest expectations. I'd like to discuss the incident, if that's okay. She had a tantrum. There was joy in her heart before we shoved her back in that box. You feeling a little sad, Morgan? Yes, Do you like it here? yes. What do you like about it? I like my friends. Do you think they treat you like a friend? I mean, you think it's normal for friends to lock each other in cages? What would you do if I recommended that you should not be allowed to leave this room? What if I recommended that you be terminated? We should end this. Answer me. What would you... Vale. Uno de estos 2 vídeos, las imágenes han sido seleccionadas por un sistema de inteligencia artificial, por Watson. El otro vídeo, las imágenes han sido seleccionadas por personas de forma tradicional. Vale. ¿Cuántos diríais que el primer vídeo ha sido ejecutado por un sistema de inteligencia artificial? Uy, os veo fatal, ¿eh? Bueno, estaremos en un tercio de la audiencia. ¿Cuántos diríais que el segundo vídeo?
Uy, hay muchos que no tienen opinión. Esto no vale. Hombre, hay que tener opinión. Pues es el primer vídeo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué ha movido más sentimientos en vosotros? No solo un sentimiento, más sentimientos. ¿El primero os ha movido más sentimientos? Ha empezado con más ternura, ¿no? ¿Vale? El segundo, desde el principio, era esa obsesión, ¿no? de crearte ese espíritu del desafío que supone el miedo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que cuando soy capaz de utilizar la inteligencia artificial, y en este caso lo que se ha hecho es entrenar a Watson con diferentes trailers de diferentes películas, y se le ha anotado esas películas diciéndole qué escenas, qué imágenes, qué elementos dentro de los fotogramas, ¿vale? Qué tipo de sentimiento representaba cada cosa, ¿vale? O sea, entrenas dándole anotados una serie de ficheros donde tienes todos los trailers, ¿vale? Y vas anotando con un elemento fundamental que es el elemento de sentimiento, ¿vale? Y Watson, después de ese entrenamiento, le pasas la película de Morgan y hace la selección de las imágenes. Y fijaros que si yo iría a la película si hubiese visto el tráiler de Morgan y nunca iré al tráiler que monta Watson y nunca iría a la película si veo el tráiler que montan los profesionales. ¿Por qué? Porque me da una riqueza mucho más cercana a mis preferencias. Es decir, que la inteligencia artificial nos puede estar ayudando a través del análisis de la información y del curate de toda esta información, ¿vale?, a crear elementos en base al conocimiento que yo tengo de la audiencia que va a ser mi cliente. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo de esto. Este es un ejemplo que me vais a perdonar, a mí me gusta mucho porque yo he participado activamente en él, ¿vale? Es un ejemplo de moda y básicamente en este ejemplo hemos trabajado con Custo Barcelona, ¿vale?, que es uno de los diseñadores españoles con más de 20 años en las pasarelas y que además tiene unos diseños muy especiales, que por cierto fue un desafío, porque Custo es líneas muy rectas llenas de color y con un montón de telas diferentes. El objetivo era que Custo quería hacer una pasarela inspirada en los colores de Lanzarote, en el ambiente de Lanzarote. Es decir, la pregunta fue ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a hacer una identificación de los diferentes vestidos, de los diferentes elementos del pase de modelos, para que respire el entorno de Lanzarote? De nuevo, utilizamos la inteligencia artificial para crear un producto, ¿vale?, que esté desde el principio identificado el objeto final de la reacción y el impacto que queremos hacer con este producto. El resto se lo voy a dejar a Custo que os lo cuente. Lanzarote ha sido una colección especial que iba de alguna manera dedicada a Lanzarote. Para eso hemos tenido que recopilar, que almacenar información, conceptos, cultura de Lanzarote, y a través de digitalizarlos hemos accedido a ellos y los hemos transformado en direcciones creativas para esta colección. Cuando empezamos a trabajar con Custo en este proyecto, nos planteó el reto de cómo podríamos ayudarle en el proceso de inspiración y creatividad a la hora de crear una colección nueva. Ha sido una manera fresca y atemporal de revisar nuestros diseños, nuestro banco histórico, para luego avanzar en los nuevos diseños.
Al día de hoy los diseñadores trabajan con una cantidad ingente de información, pero información analógica. Nuestra herramienta de inteligencia artificial es capaz no solo de digitalizarla, sino de analizarla y compararla con otras imágenes para encontrar sus parecidos en cuestión de segundos. Indexamos alrededor de 10 colecciones primavera-verano, otoño-invierno de Custo con una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de analizar las características visuales de una imagen de manera que el diseñador, a partir de las imágenes de Lanzarote, obtenía un tablero de inspiración en el que comenzar su proceso creativo. Hemos trabajado incorporando conceptualmente los elementos más característicos de Lanzarote, ¿no? Por ejemplo, su paisaje, su artesanía como las rosetas, sus colores, todo esto acumulado dentro de este banco de datos y a través de esta herramienta acceder a ellos, pues te da de alguna manera ideas, inspiraciones, te facilita las decisiones para que el trabajo creativo sea más coherente con lo que quieres hacer. Por ejemplo, en este habíamos seleccionado en un panel este material, todos los que juegan. Entonces, cuando vemos el panel de selección de materiales, tenemos que decidirnos por una forma. Con esta comparativa visual, el diseñador ha encontrado un punto de partida. Una forma diferente de dar ese primer paso en su proceso de inspiración de nuevos diseños que reflejarán finalmente el alma de Lanzarote. De momento la inspiración es algo muy emocional, pero creo que sí que se puede digitalizar los elementos que te pueden ayudar a tomar decisiones para la creatividad, que al final se interpreta como la inspiración. Bueno, a mí esta última frase creo que merece la pena todo el vídeo, la última frase de Custo, ¿no? Y lo coloca perfectamente donde, cómo con este tipo de herramientas soy capaz de hacer ese punto inicial de la creatividad de las personas. ¿Cómo puedo ayudar a ese punto inicial? Bueno, el siguiente vídeo que vamos a hacer, no sé dónde clasificarlo, sinceramente, ¿vale? Pero yo creo que también es importante y vamos a volver otra vez al concepto de las palabras, ¿vale? El siguiente vídeo es una bola, es un robot que ha sido creado por Airbus en base a las directrices de un proyecto europeo que está dirigido por la Agencia Espacial Alemana, ¿vale? Y que quieren crear un robot que sea el acompañante de los astronautas en la estación espacial, ¿vale? Que sea su acompañante desde el punto de vista de que ayude en lo que es el seguimiento de los diferentes pasos de los diferentes experimentos que tienen que hacer los astronautas, que se pasan allí 6 meses, pero además que sea un vehículo de intercomunicación entre la base espacial y la base en tierra, pero no solamente desde el punto de vista de la comunicación de las palabras, sino desde el punto de vista de la comunicación psicológica con el astronauta. Vais a verlo un poquito y lo voy a cortar porque llegamos a este momento en el que siempre digo que es que como hablo por los codos, pues ya se me está yendo el tiempo, pero... Should I contact the ground station? Great, let's play your favorite hits. ¿Vale? Pues el astronauta, el siguiente astronauta que va a estar en la estación, ahora me parece que era ahora en otoño, va a ir acompañado por este robot, donde detrás del robot está Watson, ¿vale? Y donde su cometido fundamental, la parte de Watson, va a ser hacer de asistente virtual y a la vez captar los elementos emocionales del astronauta. Y ya vamos a ir acometiendo la recta final. La inteligencia artificial
igual que sucedió con otra serie de tecnologías anteriormente revolucionarias, implica grandes consecuencias. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, yo creo que ya os tengo a todos captados pensando dónde podéis aplicar todo este tipo de cosas. Pero también la experiencia nos ha enseñado que es práctico y sabio establecer principios que guíen lo que desarrollamos. Si queremos que en el 2050 estemos en una situación similar en lo que ha significado la imprenta en nuestros días o la Internet en nuestros días, debemos preocuparnos de que así sea. Y por lo tanto hay que establecer esos principios. Desde nuestra compañía, desde IBM, hemos definido estos áreas de principios en los hemos agrupado en 3 áreas. La inteligencia artificial tiene que tener un objetivo. El desarrollo que tú hagas de la inteligencia artificial tiene que tener un objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo es complementar a las personas. ¿Cómo somos capaces de crear esa tecnología que permitan a las personas ser más inteligentes? Además, tenemos que acompañar a las personas para que aprendan a trabajar con ese tipo de sistemas, para que puedan estar en este desafío que supone. Los libros nos ayudaron a alfabetizar el mundo. El que no lee no está en nuestra sociedad, ¿vale? Algo así vamos a tener que hacer. El que no sepa trabajar con sistemas en el futuro tendrá un problema dentro de nuestra sociedad. Luego tenemos que ayudar a través de la formación, a través de la divulgación y a través del entrenamiento a las personas para que sean capaces de estar imbricadas con este nuevo tipo de sistemas. Y por último, los sistemas tienen que ser transparentes y generar confianza. La inteligencia artificial no llegará a ningún sitio si la tenemos miedo. No llegará a ningún sitio si no sabemos lo que hace. No llegará a ningún sitio si no sabemos cómo ha hecho la selección de las fotografías para el diseño de Cousteau. No llegará a ningún sitio si no sabemos cómo analiza los datos del astronauta. Y por ello es muy importante no solo avanzar en la algoritmia y en los nuevos modelos y en las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. También tenemos que avanzar en aquellas tecnologías que nos permitan crear esos niveles de confianza. ¿Los datos tienen sesgo? ¿Qué tipo de datos tengo yo que utilizar para saber si mis algoritmos tienen sesgo o no? Esto es donde están trabajando nuestros compañeros de investigación actualmente. Han liberado al mercado un fichero con 1 millón de imágenes. Justamente 1 millón de imágenes que estadísticamente representan estadísticamente a la sociedad. De tal manera que tú lo puedas utilizar para hacer el entrenamiento de tus motores o modelos de reconocimiento de imágenes. Pero además han creado otro fichero donde han anotado 36.000 imágenes. 36.000 imágenes anotadas estadísticamente representando la diversidad de la población, ¿vale? Para que tú puedas identificar si tus algoritmos generan sesgo o no a la hora de seleccionar a las personas por el tipo de persona, por ser hombre o mujer, por ser el tipo de raza, etcétera, 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 ¿vale? Pero además no me tengo que preocupar solo de los datos, también me tengo que preocupar de los algoritmos. Y aquellos que seáis usuarios de IBM Cloud, tenéis un servicio nuevo que se llama OpenScale, ¿vale? Que es un servicio que te permite utilizarlo para engarzándolo con vuestros algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning, que podáis explicar el modelo que se está ejecutando, ¿vale? Además, te ayuda a identificar las fuentes de datos que tienen sesgo. Es decir, mientras se está ejecutando en tiempo real, está monitorizando el comportamiento del algoritmo y te va identificando qué datos están produciendo un sesgo en su comportamiento, ¿vale? Para que así puedas mitigarlo. Y por último, te hace toda una monitorización que te la muestra en un panel de control donde puedes hacer diferentes pruebas de inferencia y equidad del modelo y descubrir el sesgo de su ejecución, ¿vale? Esta es otra de las áreas fundamentales donde veremos muchos avances en el área de la inteligencia artificial, porque debemos de
de crear ese nivel de confianza basado en saber lo que ejecuto y en saber cómo puedo entrenar y testear mis algoritmos para asegurarme que no tienen sesgo. La parte de, no solamente todo lo que hemos estado hablando, al final hemos estado hablando de algoritmos, que es software, ¿vale? En el avance de la inteligencia artificial también avanzamos en la parte que tiene que ver con las infraestructuras. Y hay dos avances críticos. Uno que ya está, que es el área del Power AI, ¿vale? Que es básicamente, como tenéis ahí, un sistema que me permite ejecutar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning de cualquiera de los frameworks abiertos o de cualquier fabricante que existe actualmente, pero con unos rendimientos de 4 veces la reducción en los entrenamientos y 10 veces en la comunicación de los datos entre las CPUs y las GPUs, ¿vale? Esto, para ir llevando todos estos sistemas al tiempo real, es absolutamente definitivo. Y el siguiente tiene que ver con la computación cuántica. No voy a entrar porque ya no me da tiempo. El que quiera saber algo más, estoy a vuestra disposición. Pero la computación cuántica tiene dos vertientes desde el punto de vista de inteligencia artificial para nosotros. Tiene una vertiente, daros cuenta que la computación cuántica básicamente, y lo voy a simplificar mucho, es bajar el nivel de paralelismo a la representación de la información, ¿vale? Hasta ahora lo teníamos en los threads de los procesadores y lo hemos bajado al nivel de representación. Y somos capaces de representar de forma exponencial 2 elevado a n según el número de qubits que tengo en el procesador. Esto es importante porque nos ayuda a utilizar datos masivos, grandes masas de datos, para poder para probar las simulaciones, por ejemplo, en la identificación de nuevas moléculas, ¿vale? Y esas identificaciones de nuevas moléculas se ejecutarán con algoritmos que son capaces de paralelizar su ejecución con grandes cantidades de datos de forma paralela, masiva e instantánea. El otro punto importante es al revés. La inteligencia artificial nos va a ayudar a una cosa muy importante que tiene que ver con el avance de la computación cuántica, que es el control de errores. Uno de los problemas actuales de la computación cuántica es justamente que se producen muchos errores por los elementos, por la configuración física que tiene el procesador, ¿vale? Y esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a hacer esa gestión de control de esos errores, ¿vale? Para poder inyectar el comportamiento al comportamiento en sí del algoritmo que estoy probando. Y por último vamos a entrar en dos ejemplos que tienen que ver con agricultura, ¿vale? Uno de ellos, y Alfred también ha hablado de plataformas, es una plataforma que estamos poniendo dentro de nuestro concepto de cloud, ¿vale? Que estamos poniendo en marcha y que no solamente que está apoyada en lo que habéis visto de nuestra plataforma de Weather, sino que además, aparte de los datos que tienen que ver con el clima, estamos subiendo y creando toda una fuente de datos que son datos geoespaciales. ¿Para qué? Para que podamos hacer una agregación de la información y que podamos utilizarlo para elementos como pueden ser la agricultura de precisión. Que podamos mejorar un 25% el uso del agua o que podamos bajar a 14 días el pronóstico avanzado de los riesgos o que podamos identificar de forma directa en el mismo sitio lo que es la composición de mi terreno y su estado. Chemical analysis today is very complex and time-consuming. The IBM AgroPad is paper-based analysis for agriculture. You deposit a liquid on the card, just a droplet of the sample, can be water, can be a soil extract, and then you flip the card around. You essentially use a smartphone application to take a snapshot. Bueno, y todo esto es
Somos capaces de hacerlo por la colaboración y por nuestros compañeros de investigación. Tenemos uno de los departamentos más en manos de empresas privadas, uno de los departamentos de investigación con más reputación que existe actualmente, ¿vale? Es un departamento que se cruza todos los continentes, que ha tenido premios Nobel y que además genera un número de patentes que para nosotros es la fuerza tecnológica de nuestra compañía. Un departamento que además sabe que, y siguiendo un poco el dicho de la abuela de Miguel, ¿vale? Aquello que dime con quién vas y te diré quién eres, ¿vale? Sabe buscar esos compañeros porque su laboratorio es el mundo. Porque, como ha dicho King, todo esto solo sirve si vamos acompañados, si tenemos un buen árbol que nos cobija. Y esa es la relación que tenemos entre IBM y Cajamar. Muchas gracias.